Gabriel Calderón, bienvenido. No sé si a la que podríamos llamar ya tu segunda casa teatral o lo sientes un poco así cuando estás aquí en Cataluña. Sí, sí, algo así. Ojalá, ojalá, ya es una relación larga, sí, bella y sobre todo llena de casas, de teatros y de amigos. Así se va como poblando. Es más, últimamente tengo casi una intensidad de relación más con Cataluña que con estrenos, por lo menos en Montevideo, que sería mi casa. Porque en los últimos años ahí has hecho más tu versión de gestor cultural que no de autor. Claro, he estado más vinculado a la dirección de la compañía, de la Comedia Nacional en ese caso, fundada por una catalana, o sea que también, no fundada por una catalana, pero una de su primera o gran directora fue Margarita Sirgu, entonces siempre es una relación linda, intensa. Incluso la primera vez que yo viajé a Europa fue una beca a España, en donde visité la Sala Beckett original, digamos, y tomé clase con Sanchís y con Belbel, y digamos, ya allí en la primera salida o en la primera extensión del trabajo teatral estaba Barcelona. Hablemos un poco de tus principios, porque yo creo que también ayuda a entender un poco cómo es tu teatro. He leído en algún sitio que no eras un niño con una gran vocación teatral, sino que lo descubres un poco más mayor y un poco decías porque eran el único sitio que te decían no te portes bien, o sea, donde canalizar, ¿no?, esa irreverencia. Sí, la reflexión sobre por qué hacemos lo que hacemos, imagino que viene después. A veces viene al principio, pero es muy incómoda, ¿no? Cuando vos no sabés qué hacer, y yo imagino o recuerdo en el bachillerato, finales de secundaria, cuando tenés que elegir qué vas a hacer y te hacen test y justamente no sabés. Ahora, cuando elegiste y aparentemente podrías tener un futuro, te empiezan a preguntar, ¿y por qué elegiste esto? Y la verdad que todo ese tiempo hay una gran bruma. Lo primero que yo podría decir, o una de las primeras paradojas sobre por qué, una paradoja para mí mismo, no le interesa a nadie más que a mí mismo, pero ante la pregunta de por qué escribís teatro? ¿O ¿de dónde te nace el amor por el teatro? Y era una pregunta que yo tenía que responder sin saberla exactamente, no entendía por qué escribía teatro. Lo que sabía es que hacía teatro y en un momento se volvió algo más que un hobby. Allí la paradoja que me preguntaba y que intentaba resolver era, sin embargo, sé algunas cosas de mi pasado, digamos. Sé que siempre fui un buen estudiante, muy buen estudiante, que siempre era felicitado por las altas notas que sacaba en todas las materias, salvo en idioma español y en literatura, que detesté siempre, que detesté y que los profesores y profesoras detestaban mi comportamiento allí. Había un acuerdo, en el liceo uno tenía que elegir entre humanístico, científico y biológico. Y todos estábamos de acuerdo, no había un comité, ¿no? Pero si hubiese un comité con mis profesores, todos estábamos de acuerdo que humanístico no era una opción. Y yo estuve entre biológico y científico y me fui a biológico. Entré a la facultad de biología, que también abandoné. Y vamos a decir, un salto cuántico hasta el momento que de repente sos dramaturgo y te hacen notas y te dan un premio y te preguntan, ¿y a vos te gustaba leer? Y adentro estaba, no leía, no escribía, dete- detestaba idioma español, literatura. ¿Cómo pasó esto? Bueno, la respuesta que yo encontré y que aún hoy me fascina es que lo que pasó le llamaríamos teatro. O sea, yo me vuelvo un escritor no porque ame la literatura, me vuelvo un escritor porque amo el teatro. Y no es lo mismo. ¿Eras un buen espectador de teatro? Tampoco. Era un buen estudiante, imaginemos, de teatro. Yo poco a poco empecé a descubrir, siempre fui muy alto, y entonces en la clase siempre te ponían atrás. Y yo tenía buenas notas, pero muy mala conducta. No mala conducta porque tuviese algún problema de conducta, sino porque estaba en el fondo. Y en el fondo siempre eh, están los problemas, digamos. Están adelante los que atienden y en el fondo los problemas y los altos. Entonces yo tuve esta rara mezcla de ser buen estudiante, pero a su vez tener un mal comportamiento. Un mal comportamiento, ya digo, al nivel de atención. Y yo descubrí rápidamente, pero a nivel inconsciente, que en el único lugar que esa
falta de control o falta de conducta no era castigada, sino que era celebrada, era en el teatro, ¿no? De repente, no solo en el teatro te dejaban moverte y hablar todo el tiempo, sino que te daban un personaje, decía hablar, a final de año te aplaudían y venía algún amigo y decía, qué bueno lo que haces. Y entonces rápidamente yo dije, uy, acá hay un lugar para desarrollar algo. Me acuerdo en conversaciones con mi padre, que mi padre me decía, estudia otra cosa, hacé teatro, pero estudia otra cosa. Y yo le decía, no, papá, yo puedo levantarme y escribir. Me decía, pero no sos escritor. Le digo, no importa, porque tengo que escribir para teatro. Y después puedo ensayar y después puedo dirigir un poco. Toda esta decisión era en un Uruguay en ese momento en crisis, ¿no? Entonces, en crisis económica grande. Entonces, en Uruguay, todas las grandes profesiones, doctor, contador, abogado, estaban en crisis. No lograban vivir de su profesión. Yo me acuerdo de decir, bueno, si voy a ser pobre, por lo menos voy a ser pobre haciendo lo que me gusta, que era teatro. Y mi padre hizo un acuerdo conmigo y yo le dediqué 2 años enteros solo a teatro, ya cuando tenía 17, 18 años. Y digamos, ese es un poco el porqué de repente logro desprenderme de cualquier otro tipo de estudio que me hubiese distraído y dedicarme full time a estudiar, a aprender a escribir. Entonces todo el aprendizaje de escribir no es un escritor que aprende a escribir, fue un aprendizaje desesperado para lograr hacer teatro. En ese margen de 2 años, ¿no?, que te habías dado con tu padre de poder... Que no era tan... Tu primera obra como muy joven, ¿no? Porque creo que es con 21 años que ya estrenas tu primera obra. Es que yo estoy haciendo teatro con un grupo de amigos en este momento en donde me dieron 2 años. Y teníamos, como cualquier grupo joven, teníamos siempre el mismo problema. ¿Qué obra hacemos? Y de repente una compañera dice, bueno, si este año no hacemos teatro, era como ya la crisis total. O sea, yo había dejado facultad, había dejado todo y ahora encima voy a perder el grupo de teatro. Yo dije, no, tenemos que hacer teatro este año. Y me dice, pero no tenemos obra. Y yo digo, yo tengo una obra. ¿Ah, sí? Digo, sí. Me dice, bueno, tráela. Y me fui a mi casa, era una vez por semana que ensayábamos, me fui a mi casa y escribí algo para que ese grupo no se desarmara. Volví con 5 minutos y lo leyeron y dijeron, bueno, a mí me gustaría que el relato fuera, ¡wow! ¿Dónde estaba este dramaturgo? Pero la verdad era que no necesitábamos tanto, necesitábamos algo para no suspender la actividad. Y eso al menos fue suficiente. Lo preparamos, lo ensayamos, nos presentamos a un concurso y ganamos el concurso. Y hasta hoy me acuerdo que la cosa, digamos, la sorpresa más grande de mi vida, suena mucho, pero es que todavía me la acuerdo hasta hoy, suena muy grande, es el momento en que me comunican que no solo la obra había ganado, sino que yo había ganado mejor texto de todo el concurso. Se presentaron como 150 textos. Yo dije, ¿y esta gente? ¿Cómo? No me leyeron, vieron una obra. Y dije, esto es buenísimo, puedo escribir y no te leen. No solo podés escribir y no te leen, si escribís mal, hay un grupo de gente que te va a mejorar. Si yo escribo pantalón sin tilde, el actor no entra y dice, alcánzame el pantalón. Dice, alcánzame el pantalón. Y eso pasa hasta hoy. Yo he descubierto poco a poco que el teatro es un maravilloso proceso en donde si lo haces mal, es una oportunidad creativa para que otros lo hagan bien. Y eso, poco a poco y a veces dolorosamente, vas aprendiendo y te mejora. Eso es lo que te quería preguntar, si sigues trabajando de esta manera, digamos, si partes de un texto que luego en la sala de ensayo puede acabar cambiando con las aportaciones de los actores, del equipo artístico, sí. Y puedes empezar en un sitio y terminar en otro que quizás no era el que te imaginabas al inicio. Es que eso sería el teatro, ¿no? Uno tiene que venir con sus mejores ideas, pero estar dispuesto a que el proceso lo mejore. Si sale mal, lo empeora. Pero si sale bien, y muchas veces sale bien, lo mejora. Claro, lo mejora en referencia a qué. No tiene ningún sentido. Yo no me dedicaría al teatro si viniera con un texto cerrado y quisiera que todos hicieran lo que yo quiero. Vengo con mis herramientas, que son las dramatúrgicas, la de dirección, la de actuación, y trato de que todos aportemos, y me entusiasma ver cuando alguien aporta una idea superadora. También me entusiasma la idea de que otros van a pensar que esa idea es mía, ¿no? Van a ver la obra y decir, qué buena idea. Y no saben que se le ocurrió al actor, que no se me ocurrió a mí.
Eso pasa con lo bueno y también pasa con lo malo. Cuando algo no se logra, también se lo deben adjudicar a mí o a otros. Esa alquimia, ¿no? En donde ponemos al inicio del proceso ideas y al final resultan una obra material, a mí me atrae, me interesa, incluso hoy. Fíjate que un grupo de gente se junta, como estamos haciendo ahora, al inicio de un mes, y todos están convencidos de que 7 semanas después va a haber una obra. Pero no hay nada al inicio. A veces hay un texto, sí, pero es literatura, es de otro orden, no es una obra de teatro. Ahí hay que actuar, diseñar, bailar, espacio sonoro, música visual. Y al final va a haber una idea de unidad, a tal punto que la gente va a decir, me gustó, no me gustó, algo concreto, no algo etéreo. Ese proceso que llamamos teatro es fascinante. No solo es fascinante porque logra crear algo que no existía, sino porque eso que crea no lo puede contener. Se esfuma, por regla general. Incluso alguien lo ve y te dice, tenés que ir a verlo, y cuando vos lo ves es distinto. Y a mí me gustaría, tengo ese deseo de poder ofrecer lo mismo, pero es imposible. Contas ahora un poco tu proceso de creación. No sé si siempre te apoyas en la libreta. Vi la libreta que tenías con el público, que era como una suma de cosas pegadas unas encima de otro, dibujos, ideas, tachones, aquí añado. No sé si siempre, al final era como yo me quiero quedar esta libreta y quiero ver todo el proceso, ¿no? De cuando empezaron a hablar con Marta Pazos de cómo adaptar el público con la Comedia Nacional de Uruguay, y al final la obra que vi. No sé si siempre tus libretas acaban de esta manera. Sí, en los últimos años, sobre todo en la comedia, que era director artístico de la Comedia Nacional, y la vena, digamos, de hacer estaba un poco más vedada porque era convocar a directoras y directores que dirigieran. Entonces ahí empecé a desarrollar, a contener en libretas todos los procesos artísticos que incluyen dibujos, garabatos, reuniones, mensajes, fotografías. Pero esas libretas expresan un poco mi mente, ¿no? Esa fascinación, digamos, esa obsesión por dejar en algún lado algo fijo cuando uno sabe que se ha casado con lo efímero cuando hace teatro, ¿no? Que suena lindo, pero es muy frustrante. Fíjate que cada vez lo tenemos que hacer de nuevo. Y que hacer una obra bien no resuelve la siguiente. Y que cuando un director de cine, un escritor o un pintor lo hace bien una vez, eso queda para siempre bien, ¿no? Ahí está su película, insuperable. La podés ver y volver a tener la experiencia. La canción, el cuadro. Cuando un director de teatro, un actor de teatro, un escenógrafo hace una gran escenografía, no la vas a ver nunca más. La verás en el tiempo y el espacio que compartís con ella, es decir, una gran obra de teatro se verá en Cataluña en el 2025. Y después, con un poco de suerte, si viaja un poco a algún festival y si se extiende un poco en el tiempo, la ven alguno más. Pero después, siempre me obsesiona la imagen de Margarita Xirgu. Decían que cuando se la veía actuar, Estela Medina contaba que ella la vio preparándose en el camarín, hacía la Celestina, Margarita Xirgu, y se pintaba una raya en el ojo, una cicatriz. Y Estela Medina decía que esa cicatriz era su mirada en el teatro, ¿no? Que ella, una vez que vio actuar a Margarita Xirgu, vio el arte para siempre distinto. Que ver a Margarita era impresionante. Nunca la vamos a ver. Nunca la vamos a ver. Fuimos, ya está. No hay manera. Resolvelo. No la vas a ver. No la vas a ver a Margarita, como no vas a ver a Artaud, como no vas a ver a Cantor, como no vas a ver a muchos. Todos los del pasado, buenísimos, no los vas a ver. Lo que estamos hablando me está dando bastante que pensar en si es también algo que te inquieta y te preocupa y te ha llevado también al tema de la obra que vas a estrenar, que es Aila Misèria ens farà feliços, que es justamente en una situación un poco distópica en que esta realidad, esta inteligencia artificial, digamos, ha ocupado el lugar de los humanos y los actores, el arte ya no es necesario porque lo crean las máquinas. No sé si esta preocupación por este tema del teatro como creación colectiva, como creación efímera, y cómo va a sobrevivir en este mundo nuevo que viene, está un poco en el origen de esta obra. Sí, hay algo, hay una pregunta divertida. Divertida porque, primero porque me hace reír.
La mera idea de que estamos todos muy preocupados porque nos pueden suplantar, y si nos suplantan, no está muy demostrado que seamos demasiado buenos, ¿no? El mundo no nos está dando buenas noticias al respecto. Entonces, ¿y si nos suplantan qué? La pregunta me resulta interesante porque hay muchas cosas que decimos, el teatro, qué maravilloso, pero los que hacemos teatro sabemos que tiene todo un lado que es terrible, es espantoso, de miserias propias, humanas, preocupaciones banales. Y bueno, si nos suplantaran, toda esa parte no estaría, por ejemplo, ¿no? Los robots, imagínate todo el proceso de ensayos, que es hermoso, pero también es costoso. Un robot lo haría rápido. Lo programan y lo hace como querés. Poco a poco la reflexión de esta posibilidad indica que todo lo que detestamos y no nos gusta de nosotros hace parte esencial de nosotros. Que todo el tiempo queremos ser mejores, pero no nos podemos olvidar de lo malo que somos para ciertas cosas. Y que tal vez lo que nos diferencia de una máquina no es lo bien que lo hacemos, ellos las hacen mejor, pero las máquinas no pueden hacerlo tan mal como nosotros. Tal vez somos imbatibles en lo malos que somos, en los envidiosos, en los fracasados, en los resentidos. A ver si pueden. Yo ahí me tengo un poco más de fe. Bueno, ahí creo que entra el protagonista de Historia d'un Senglar. Aquí creo que no hay robot que lo pueda sustituir, ¿no? Porque hay que darles tiempo a los robots, tal vez pueden, pero nosotros tenemos muchos años siendo así. Tenemos una larga tradición de fracasos, de guerras, de crímenes. Entonces, claro, la inteligencia artificial o los robots no importa tanto hoy si lo hacen bien, sino con la velocidad que aprenden a hacerlo bien y mal. Entonces, claro, frente a los miles de años de humanidad hay que ver, en este caso, el robot. Pero la pregunta de si un robot lo puede hacer mal o bien es para la filosofía, es para la ciencia. Lo que al teatro le interesa es si ahí hay una pregunta teatral. Y la pregunta teatral de la suplantación de las identidades es la esencia del teatro, ¿no? Si está mal que nos suplanten, pues está mal que hagamos teatro. ¿Con qué derecho hago yo Ricardo III o a un padre de familia si no soy yo ese padre de familia o Ricardo III? Ay, no sería posible el teatro. Bueno, entonces hay una pregunta habilitada en el teatro, que es que la suplantación crea arte y que la distancia entre el original y la copia es mucho más interesante que el original y que la copia, ¿no? Nosotros cuando le proponemos a Joan Carreras hacer Ricardo III, primero es porque Ricardo III es imposible de hacer, porque si no, no tendría sentido pedírselo, ¿no? No existe. Entonces, Joan Carreras tiene que hacer Ricardo III. Ahora, hay algo que no puede ser Joan Carreras, es Joan Carreras, ¿no? Pues si no, le iríamos a su casa a verlo en su vida. Lo que nosotros queremos es cómo él se maneja entre dos imposibles, un personaje que no existe y el que no puede ser él. Ese intento es lo que queremos ver, ¿no? Su intento por hacer algo. Y entonces, el contramovimiento, no nosotros como humanos suplantando a otros, que es lo que hace un actor, sino ante la posibilidad de que una máquina nos suplante a nosotros, de ser el original que se va a perder, ¿no? Como si la humanidad de repente se transformara en Shakespeare, ¿no? Yo me imagino en un futuro los robots diciendo, nunca vamos a ver un humano, los hemos perdido para siempre. Y bueno, pero tenemos la memoria, ¿no? Lo que nosotros tenemos de Shakespeare es tal vez lo que los robots tendrán de nosotros. Me divierte mucho pensar esa idea. Me divierte, me entusiasma, me hace pensar sobre mí mismo, me calma en un punto. También le das como, a veces como también desde este punto de vista, desde el humor, y que sitúas algunas de tus obras, como hemos hablado ahora, hay La misèria que ens farà feliços o La historia d'un senglar, que las sitúas en este entorno teatral que conoces bien y que te permite desde ese punto de vista del humor hablar mucho de esto, ¿no? También de las máscaras que nos ponemos, que al final también es desde otro punto de vista, también trataba Lorca en El público, ¿no? Obras como Calderón de la Barca, esas máscaras que todos nos ponemos en nuestro día a día y que tampoco nos difiere tanto de lo que pasa en un escenario en el teatro, ¿no? Sí. Mi interés por lo metateatral, que es como casi un género, ¿no? Primero viene cuando trabajo o cuando refiero a Calderón de la Barca, siento que
él lo habilita porque tiene muchos textos, desde los autos sacramentales hasta sus obras, tiene mucha reflexión sobre el mundo como un escenario y como una representación teatral. Entonces, eso lo habilita particularmente. Si uno ve Molière, Shakespeare, Chekhov, todos los clásicos hacen una referencia a la metateatralidad para reflexionar de la vida, ¿no? Es como un grado de la autoficción, por citar a Sergio. Es decir, mientras el artista se utiliza a sí mismo, su biografía, para reflexionar sobre el otro, una traducción teatral de eso es la metateatralidad, utilizar los propios elementos de la vida teatral para reflexionar sobre la vida. Y esto lo han hecho muchos autores, por no decir casi todos. Es más, yo que considero que desarrollo una escritura hiperficcional porque hablo sobre cosas que no me son propias, tengo muy claro que es una contracara de la autobiografía o de la autoficción, que no es lo mismo, ¿no? Pero que decir, no estoy utilizándome a mí mismo, sino que estoy utilizando a los otros para reflexionar sobre temas que siempre nos apasionan. Eso por un lado. Entonces Calderón está allí, Calderón de la Barca está allí para decir, es una posibilidad, La vida de sueño o El gran teatro del mundo, que son las dos obras que están aquí. Lo segundo es que el mundo, uno tal vez se lo pregunta si pudiera a Calderón o a Shakespeare, diría lo mismo de su época, pero uno tiene la sensación de que el teatro ha cooptado el mundo, ¿no? Que todo es construcción de verdad, de convencer, de máscaras, de ficciones, de relatos, y que el teatro poco a poco ha quedado con sus herramientas. Tiene una gran tradición, pero pocas herramientas, poco dinero para desarrollar eso. Entonces, una vez más, me parece que la oportunidad del teatro es la de reflexionar sobre el fracaso, del fracaso de la ficción para mejorar el mundo. De que todo esto que están intentando con grandes compañías, con grandes plataformas o con grandes brazos y aparatos políticos, que es mentir y convencer de la mentira, el teatro ya sabe que no funciona. Y que te lleva a un lugar muy triste, pero muy humano. Creo que esa es la particularidad del teatro hoy, sobre todo. La gente, ¿por qué viene? ¿Por qué corrió después de la pandemia? Y porque al final se convence que no importa tanto que algo esté bueno, que no tiene muy claro qué es lo que quiere ver, prefiere ver otro humano. Y que a veces no queremos que lo haga tan bien, queremos que lo haga humanamente. Es más, muchas veces salimos de una obra y nos acordamos mucho porque se equivocó el actor. Decimos, ay, cuando fui se olvidó de la letra, no me olvido más. Claro, cuando nos vemos caer, cuando vemos fracasar. Me entró que he leído en alguna entrevista que alguna vez así un poco provocativamente has dicho el teatro no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada y ese es el gran secreto de su éxito, lo que sigue. Que continuamos yendo al teatro y que quizás también lo mantenga al margen de estas grandes empresas, de estos grandes intereses, porque como hoy todo tiene que tener una utilidad, tiene que servir para algo y el teatro, lo que decías, es efímero. Una vez termina la función, nadie te garantiza que la del día siguiente va a ser igual. Quizás es el secreto de que siga existiendo. Tal vez es solo un recuerdo de que no todo es utilidad. Yo, por ejemplo, que estoy enfermo, pues me gustaría que el doctor que me atienda sea útil. No defiendo allí la inutilidad de la salud, no defiendo la inutilidad. Digo que no todo en nuestra vida es servir y producir. Y el teatro tiene una gran experiencia, porque no se guarda, porque no sirve, ¿no? Porque si vos querés educar, convivir, evidentemente que el teatro puede ayudar, pero hay mejores herramientas que el teatro. La primera obligación del teatro es casi una tautología, que es ser teatro. Es lo que le pediríamos, ser teatro, que no sea cine, que no sea literatura, que tenga su propia convención. La inutilidad del arte, desde Ordine a otros, simplemente para recordar el derecho a que no todo sea de una manera, que no nos obliguen a todos a estar en la carrera de la eficiencia, la eficacia, la productividad y la utilidad. Entonces, si hay una posibilidad de ser inútil, ineficaz, improductivo, pues el teatro empieza a mostrar fortalezas. Y el teatro muestra fortalezas porque nosotros como humanos en nuestra vida diaria somos muy eficaces también en esto, en hacerlo mal. Cuando nosotros nos reconocemos en nuestra ineficacia, en nuestra ineficiencia, en nuestra inutilidad, cuando vos ves que yo tampoco soy tan bueno y tan perfecto, se produce algo muy humano, que es la empatía en el otro lado, no en la cúspide de los que lo hacen bien, sino en aquellos
que sabemos que no todo sale bien y que no somos la mejor opción de nosotros mismos y que necesitamos que alguien, incluso en ese margen, nos entienda. Ahí está lo humano, ahí está lo político, pero ahí está el teatro, en ese mundo. A nivel de escritura, quería preguntarte también en qué estante de tu biblioteca estás en este momento, porque tú mismo has comentado, siempre había este punto de humor que también tienen estas explicaciones que nos estás dando ahora de cómo entiendes el teatro y las historias que explicas, poner el acento un poco en ese fracaso, en esa parte un poco más patética del ser humano. Pero justamente dos de tus últimas obras, Ana contra la muerte o Tocar un monstruo, hay cero concesiones en ese sentido, o sea, son obras muy duras donde no hay lugar para el humor. Y decías que te encontrabas intentando explorar otra manera de escribir. No sé si estás más cerca de estas, más cerca de Historia de un Sangla ahora mismo, ¿en qué punto te encontrarías? Ahora hay una mezcla, ¿no? Sí, de cierta manera, pero es una manera de entender la escritura que tiene que ver con la lectura, ¿no? Tiene que entender con... A mí me gusta mucho leer, tengo una biblioteca grande y esa biblioteca tiene secciones. Y a mí me pasa cuando voy a leer que me pregunto, ¿qué estoy para leer hoy? Y a veces estoy para leer, para continuar una lectura, a veces estoy para empezar una nueva y a veces estoy para géneros. Y entonces empecé a reflexionar sobre la posibilidad de que el escritor y la escritora también está algunos días para géneros y que no tiene por qué matrizar su escritura en un género, por más que otros la vean, ¿no? Y digan, es más de esto o de lo otro. Y así empecé a explorar la posibilidad de, ok, a mí se me da bien el humor, pero ¿y si no lo pudiera usar? Y cuando me obligué a mí mismo a no usarlo, descubrí cosas de mí mismo que me interesaron. Y ahí sí es cuando yo dije, bueno, inauguremos un estante, ¿no? Y demos la posibilidad de existir a esto. Cuando uno inaugura un estante en la escritura, por lo menos esto me pasa a mí, no quiere decir que ahora solo va a escribir allí, sino de que ahora se amplió las posibilidades de escritura. En estos momentos estoy volviendo a una estantería sobre la que trabajé mucho, que es la posibilidad de utilizar la ciencia ficción, vamos a decir, la fantasía, me gusta decirla a mí, pero la ciencia ficción, que son elementos de los 90, 80 y 90, que es donde crecí yo, del cine sobre todo, para el teatro. Es decir, la posibilidad de capturar a los aliens, a la máquina del tiempo, a los vampiros, en este caso a los robots, y decir, vamos a hacerlo en el teatro, porque en el teatro, otra vez, cualquiera de estos elementos en que mi mente y mi ojo han sido matrizados por las grandes producciones de Hollywood, ¿no? Uno dice aliens y ve Día de la Independencia y robots, yo robot o zombies, y todo eso es grandes producciones. El teatro es muy triste. Hacer cualquiera de estas cosas en el teatro sí, es muy triste. Te has puesto el objetivo, yo creo, en las dos cosas que son más difíciles en el teatro. Una es hacer reír, yo creo que es más fácil hacer llorar que hacer reír en un teatro. Y la segunda es hacer ciencia ficción que resulte creíble con los medios a vista, digamos, artesanales que puedes poner en un escenario. No estoy solo en ninguno de los dos casos. La primera es decir, para hacer comedia, primero he entendido rápidamente que dependés mucho más de los actores que de tu voluntad de hacer comedia. Es decir, yo puedo escribir una obra que es más o menos graciosa, pero en la relación con los actores descubro sus capacidades para hacer reír. Y para hacer llorar también, ¿no? Este es uno de mis aprendizajes escribiendo, de que hay muchas veces, en Ana contra la muerte recuerdo poner, en un momento ella tenía que decir que su hijo tenía cáncer, y para mí era un golpe tan bajo decirlo. Dije, este texto no es posible, hay que sugerirlo, no se puede, pero no se me ocurría cómo resolverlo. Y lo dejé, y dije, ya cuando hable con la actriz voy a ver de qué manera. En la primera lectura, como lo dijo, estaba resuelto. Lo decía, ¿eh? Y eso me da un gran dato sobre la actuación. Uno escribe cosas que no cree posible y las grandes actrices y los grandes actores, Gabriela Iribarra en este caso, lo vuelven posible. Esa es la definición de la actuación. Volver posible lo imposible. O sea, lo imposible es un texto literario, no es teatro eso. ¿Cómo ellos hacen de eso algo posible y uno diría inevitable, ¿no? Una vez que lo hicieron, uno tiene que decir, ay, por favor, hacelo siempre. Entonces, la comedia tiene eso. Y la ciencia ficción también tiene su propia tradición. Cuando Shakespeare ponía hadas, ¿no? Y duendes, o cuando Calderón pone diablo, ángel, ¿no? Así, ahora suena a clásico,
Pero hay que entender que en la época la gente que lo veía una cosa muy atractiva. O peleas, muertes en el escenario, sangre, besos, ¿no? Todo eso era lo que la gente quería ver. Y era una manera de entretener mientras se le traficaba otros temas que le interesaría al autor. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Uno agarra, cuando uno dice voy a hacer La miseria los hará felices, la gente no sabe qué es. Pero dice, bueno, voy a hacer una obra sobre robots. Hay una parte de tu cerebro que ya reacciona. Y con esa parte del cerebro que reacciona, a lo que puede ser un clásico o un sentido común, el autor y los actores trabajan, ¿no? Saben que están trabajando con un sentido común. Entonces, ya que entre un actor y diga, soy un robot, hay muchas cosas que sin que las digas están trabajando en tu mente. Y eso es de lo que me interesa, de qué manera tomamos sentido común para traficar temas que nos interesan a los que estamos haciendo la obra. Por tu manera de trabajar y por tu manera de escribir, normalmente sueles dirigir tus obras. ¿Te verías haciéndolo distinto, dando tu texto a otra persona para que lo dirigiera? ¿O crees que hasta que no estás en la sala de ensayo, como no lo cierras, te ves...? No. Sí, lo doy. De hecho, lo doy. O sea, hay muchos textos que yo escribo. El Senglá fue un texto que yo escribí para otra directora y para otro actor. Y aquí en Cataluña fue la primera vez que lo dirigí yo. O sea, yo lo hice en 2013 y lo dirigí acá en el 20, o sea, 7 años después. O sea que sí. E incluso te diría, no le pido nada. Cuando doy las obras, viene con un textito que yo reescribí del libro de matemática de Euclides. Es una reescritura porque Euclides dice, nada en este libro puede ser refutado, cambiado de lugar o recortado, porque la matemática tiene esa lógica, entonces nada puede recortarse, cambiar el orden. Y yo tomo ese texto y le pongo a mis textos adelante. Todo en este texto puede ser recortado, cambiado de lugar, de sentido, refutado. Me parece que la obligación de un texto teatral no es mantener un sentido, sino producir teatro. Y para que un texto produzca teatro, tiene que ser puesto, es como un fósil mágico, digamos, tiene que ser puesto en un teatro con gente que sea capaz de pegar su carne. Entonces está mucho más vinculado, un texto teatral, se parece mucho más a un mapa que a un original al que hay que respetar. Es decir, la obligación de un mapa es motivar un viaje, ¿no? Es promover un viaje, es prometer experiencias, ojalá un tesoro. Pero no tiene ningún sentido, si vos haces ese viaje, llegar al territorio y estar con tu nariz en el mapa diciendo, ¡ay, este árbol no estaba, está mal el territorio! Estaría mal el mapa. Una vez que ha llegado ha producido el movimiento de llegar al territorio, a eso llamaríamos teatro, tu responsabilidad es con el territorio. Y cada tanto, si te pierdes y necesitas del mapa, pues vuelves a él. Entonces, la escritura para mí se parece mucho más a eso, a motivar a personas a hacer un viaje que valga la pena. Ese viaje lo harán los artistas y si el viaje es bueno, valdrá la pena de que la gente lo venga a ver. Pero ¿qué sé yo del viaje que se puede producir en un territorio diferente al mío? Si alguien me llama y me dice, me gustó tu texto, lo queremos hacer, digo, qué suerte que tengo, háganlo. Y me he desprendido mucho de la idea de, por ejemplo, cuando voy y me preguntan, ¿te gustó? Y yo qué sé, a mí no me gusta ni lo que hago yo muchas veces, que me pueden preguntar. Digo, a mí me gusta y me motiva cuando veo grupos que se han apasionado con un texto y lo trabajan. Después que me guste a mí, la verdad, es que es algo muy difícil, que me guste a mí incluso lo que yo hago. Entonces yo me he liberado y le digo, mira, sí, me gustó, me encantó. Lo haces mejor que yo, porque ¿no? Es una pregunta retórica eso de ¿te gustó? En ese sentido, ¿te sorprendió el éxito que Historia d'un Sangla tuvo aquí en Cataluña? Bueno, y que sigue teniendo, porque si Joan Carreras se decide a seguir haciéndolo, no habrá problema por encontrar teatros. No, me sorprende, sobre todo conociendo a Joan, que digo, mirá cómo pudo estar 3 años sosteniéndolo. A ver, la historia del jabalí es una escuela. Cuando te pasa una obra en ese estilo, uno aprende mucho. A mí me pasó que yo estrené con Joan, hice 30 o 40 ensayos, porque fue un mes y medio. Me fui y no volví
hasta 3 años después. No vi una función más. Porque no pude, por mi agenda, por las complicaciones de coincidir, y porque sabía que iba bien y todo seguía y Joan lo hizo. Recién la volví a ver en Aviñón. Y me acuerdo que me escribe Joan y Dumena, que me dice, ¿vas a querer ensayar? Y yo le digo, ¿qué? O sea, yo lo vi 40 veces en una sala de ensayo y Joan lleva 150 funciones. Sabe más él de la obra que yo. Lo que espero es encontrarme con algo que reconozca, pero solo por decir, lleva mi nombre. Y así pasó, ¿no? Lo lleva totalmente, me identifica. Pero ves, con Joan me sorprende, pero sobre todo me sorprende el encuentro con él. Con Joan nos encontramos por primera vez en un bar. Estaba jugando el Barcelona, supongo. Y yo vengo de un país muy futbolero y detesto el fútbol, no me gusta para nada. Pero que detestar el fútbol y vivir en Uruguay, como ser celíaco y vivir en una panadería. Todo te puede dar alergia, no hay manera. Entonces uno genera anticuerpos, aprende a hablar de fútbol. Entonces llegó Joan, hablaba de fútbol y dije, uy, voy a estar 1 hora y media hablando de fútbol, ya lo que va a ser esto va a ser larguísimo. Y salí de esa 1 hora y media fascinado. Estuve hablando de fútbol, nos reíamos de que yo lo detestaba. Y entonces lo primero que pensé es un monólogo que es muy solitario porque él está solo, el director solo le habla a una persona. Dije, esto es posible con un actor como Joan Carreras. Si me tuvo 1 hora y media hablando de algo que yo detesto y salí con ganas de volver a hablar de esto, pues podremos hablar de una obra de teatro. Y esa relación me parece mucho más importante que los temas que tratamos. Evidentemente que no me da lo mismo si es una receta de una torta de zanahoria que Shakespeare, no es lo mismo. Pero uno no puede poner por afuera de la ecuación la relación que mantiene el equipo creativo. Esto suena muy lindo, pero después hay que sostenerlo en el día a día del trabajo, porque está plagado. Yo te acabo de contar una anécdota de humor, pero después está plagado de miedos, de perderse, de sentir que no se puede. Y es en esa confianza donde se da el proceso más fantástico, ¿no? Que uno estrena con la sensación de que no ha conseguido todo lo que quería, de que muchas ideas que tenía no fueron posibles, de que la producción no pudo hacerlo todo, que el público, eso es lo que uno llega al estreno con la sensación de que dejó crecer un error que no supo cortar en su momento. Y sin embargo viene la gente y te dice, increíble lo que hicieron. Y vos solo estás pensando en lo que no pudiste hacer. Esa tensión de los dos mundos es lo que a mí me motiva para hacer teatro. Como director que viene de fuera, en este caso tuviste que crear una complicidad con Joan Carreras, con el actor, porque además es eso, le dejabas solo al cargo de la obra. También con un cierto equipo artístico. Has estado trabajando varias veces, por ejemplo, con Laura Clos, con la Closca como escenógrafa. También te ha acompañado al otro lado del charco, digamos, en algunos trabajos. O sea, también has tenido que saber crear familias allí donde trabajabas, ¿no? Es que bueno, y tiene algo que ver más con esto que decías al principio. Son las relaciones a largo plazo lo que a mí me motivan a hacer teatro. Es la posibilidad no de hacer una obra de teatro, sino de agregar un capítulo a nuestra relación. De decir, vamos a intentarlo una vez más, incluso si nos sale mal, ¿no? Es la posibilidad de estar tiempo juntos. O sea, yo cuando pienso que voy a venir acá 1 mes y medio, pienso que voy a estar lejos de mi familia, pero si algo me calma, yo tengo hijos chicos, compañera, todo en Uruguay, si algo me calma es saber que voy a estar rodeado de amigos, que voy a ver, con los que voy a estar, con los que voy a hablar de teatro, que no voy a un territorio en el que, bueno, voy a estar metido adentro de un ensayo con gente que no conozco y que voy a intentar llevarme bien. Tiene que ver también algo con el origen de cómo hacemos teatro en Montevideo, en Uruguay, en donde, si bien lo tratamos y hacemos grandes esfuerzos por mejorarlo, al final Uruguay sigue siendo un país en vías de desarrollo, con un sistema teatral muy frágil, en donde las economías no nos permiten vivir del todo, o vivir del teatro, donde la mayoría de la gente con la que trabajo allí tiene o que dar clase, o tener otro trabajo, o dedicarse en otra profesión. Rápidamente, cuando vos haces teatro en Uruguay, rápidamente aprendés
que hay una parte que es elegir obras, pero hay otra muy importante que es con quién, cuánto tiempo y cómo lo vamos a hacer. Porque como no pagamos o como no tenemos un sistema profesional pago del todo, la gente no lo hace por dinero. Y como no lo hace por dinero, necesita ganarse el dinero en otro lado. Entonces los ensayos empiezan a las 8 de la noche cuando todo el mundo sale de trabajar. Entonces, y nadie puede ensayar todos los días porque tienen otras responsabilidades. Entonces ensaya 1, 2, 3 veces por semana durante 8 meses. Entonces, durante 8 meses, vos en realidad crees que estás haciendo Ricardo III y en realidad es ¿con quién voy a pasar las noches de este año, de marzo a noviembre, 3 veces por semana, cuando yo, en vez de ir a ver a mis hijos o a estar con mis amigos o a estar con mi pareja, todos van a ir a hacer eso a la salida del trabajo y yo voy a ir a hacer teatro? Entonces rápidamente aprendemos en que el tiempo que estamos juntos es tan importante como la pieza que hacemos. Y lo digo una vez más porque suena lindo, pero es sobre todo con quién vas a elegir pasar los malos momentos, cuando las cosas no salen, cuando la obra no gusta, ¿con quién vas a estar? Entonces tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con armar esos equipos. Y Cataluña poco a poco se arma como esa segunda casa mía, en donde yo puedo elegir compartir las dudas, el miedo y el fracaso de una manera que si me escucha todo el equipo dice, bueno, pero que salga bien. No, evidentemente. Pero tiene que ver con el circo, ¿sabes? Yo lo identifico mucho con eso. Vamos a entrar a la bola de la muerte, que es la moto que da vuelta en un círculo, o vamos a hacer malabares. Es decir, la gente viene a ver si lo haces bien, y ojalá salga bien. Pero hay una parte que está deseando que verte caer, ¿no? Es decir, yo vi y justo ese día se cayó. Si lo hacemos bien y no hay manera de que lo hagamos mal, pierde un poco el sentido esto que hacemos, que llamamos teatro. Digamos, el valor no sería tanto que lo hagamos bien, sino de que lo intentamos hacer bien cuando todo indica que no tenemos las herramientas para hacerlo bien. Justamente, intentar robots en una obra de teatro no tiene sentido. O sea, hay otras herramientas que la cuentan mucho mejor. Entonces tiene sentido para el teatro. Una vez que se vuelve imposible, es un trabajo que nosotros podemos hacer. Estos últimos años has tenido también esta experiencia como gestor. Hablábamos antes, ¿no?, de la biblioteca con los diferentes estantes, con los diferentes géneros, a nivel también de las diferentes profesiones que se pueden hacer en el teatro. ¿En qué momento está Gabriel Calderón? O sea, ha terminado esta etapa en la Comedia Nacional de Uruguay. ¿Qué se plantea y dónde pone los pies? ¿Sigue con un pie en Montevideo y otro en Cataluña? ¿O cómo se ve el mapa de los próximos años? No lo sé, bueno, está abierto, eso es interesante. Yo trabajo, sí, de manera estable, intermitente, pero bastante estable acá, en Italia, en Suiza. Entonces, yo tengo que sopesar, digamos, por un lado vivo en Uruguay, tengo familia, y entonces eso hace que no puedo viajar tanto en el año. Yo limito bastante eso. Y por el otro lado, cuando estoy en Uruguay, vivo en Uruguay y hago la vida en Uruguay. En estos momentos estoy ensayando un nuevo desafío que me entusiasma, que es trabajar en la Biblioteca Nacional de Uruguay para plantear un nuevo modelo de Biblioteca Nacional. Y para mí está muy vinculado con todas estas reflexiones, ¿no? Con la idea de cuál es la experiencia de la lectura, cuál es la experiencia de la escritura. Entonces, la posibilidad también de ampliar lo que la gente cree que es leer y lo que la gente cree que es relacionarse con el pensamiento, me entusiasma muchísimo. Porque yo me transformé en un lector ávido de los 20 en adelante. Y me transformé en un lector ávido por alguna serie de procesos que no están para nada vinculados con lo que yo creía que era leer, ¿no? Esos procesos tienen que ver con apropiarse de los procedimientos, de que alguien te diga, así como lees es posible, pero comprometete con esa manera. Está bien, no te gusta esta manera de hacer, de leer, de pensar. Ok, ¿cuál es la tuya? Ahora comprometete con la tuya. Borges decía una cosa que me gusta muchísimo y que para mí refiere a la lectura y te diría, en su radicalidad refiere al teatro. Que es, a él le preguntaban, ¿usted leyó el Ulises de Joyce? Y decía, qué particular su pregunta. Decía,
Borges. Mire, dice, yo tengo un amigo que acaba de volver de Francia, de París particularmente. Y él me dijo, soy una persona nueva, conocí París. Dice, me encantó. París es mi ciudad a partir de ahora. Y jamás se me ocurrió a mí preguntarle, ¿la conociste toda? Es más, calculo que no la conoció toda, porque estuvo una semana. Dice, no creo que haya recorrido todas sus calles, que haya entrado a todas las casas, ni haya hablado con todos los parisinos. Dice, lo que le debe haber pasado a mi amigo es que tuvo 2 o 3 experiencias en París que seguramente fueron reveladoras. Entonces dice Borges, yo leo libros como mi amigo visita ciudades. Trato de tener 2 o 3 experiencias reveladoras. Y yo, parafraseando a Borges, diría, así hago teatro yo. Trato de tener 2 o 3 experiencias en conjunto reveladoras y no resolver del todo un tema, que me parece que es para otras disciplinas, ¿no? Sobre la inteligencia artificial o el humor. Nosotros tratamos de tener experiencias reveladoras en conjunto y que esas experiencias encuentren un eco en los espectadores y espectadoras que vienen a vernos. Esa es la dificultad, de que tenés que manejar herramientas contradictorias pero útiles. De las experiencias más reveladoras de mi vida tienen que ver, por ejemplo, con el dolor, evidentemente, con el aburrimiento, o en lo pedagógico, por ejemplo, con la vergüenza. Yo aprendo mucho cuando paso vergüenza, ¿no? Digo, uy, esto no lo voy a volver a hacer. Y lo aprendo mucho más que si alguien me lo hubiese estado enseñando. Ahora, no le deseo a mis hijos, por ejemplo, experiencias de dolor, vergüenza y aburrimiento, porque es una vida terrible. Ahora, sé que van a tener que atravesar eso. Entonces, me gustaría que en el entrenamiento de la vida no crean que todo es sorpresa, gusto, entretenimiento y disfrute. Se los deseo, pero también les deseo que amplíen su gusto, que amplíen su experiencia de vida. Entonces, el teatro que juega con esto, evidentemente no traes a nadie si le decís, venga, se va a aburrir, no va a entender, se va a enojar. Ahora, yo sí puedo decirle a por lo menos a algunos espectadores de teatro que algunas de las obras más importantes que yo vi en mi vida y de las que no me logro olvidar son obras que me aburrieron, que me enojaron y que no entendí. No sé si las quisiera ver de nuevo, pero no me las olvido y agradezco haberlas visto. ¿Eso quiere decir que un autor o una directora cuando hace tiene que trabajar para eso? No, pero no tiene que ser mezquino. No tiene que solo tratar de dar 1 o 2 cosas que le aseguren el éxito del público. Entonces, si uno tampoco es mezquino con la propia vida, puede decir, bueno, yo hago teatro, disfruto de mi vida, pero de vez en cuando puedo arriesgarme a algunas cosas más peligrosas que tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con, yo no te digo no entretener, pero si encuentra un espectador, una espectadora empática, decir, ¿podemos animarnos a algo un poco más arriesgado que simplemente hacer una obra bien? Es decir, soportamos un fracaso, sí, pero arriesguemos otra cosa. Lo que decías antes con la lectura, ¿no? Intentar conseguir ni que sea 2 o 3 revelaciones en la vida, esos momentos que yo creo que el teatro son distintos a cualquier otro arte, porque cuando tienes una gran experiencia en el teatro, es incomparable. Tú puedes ir al cine, ver una película, puedes ir a un concierto, pero esa experiencia, esa que solo ocurre 3, 4, 5 veces en la vida de estar en una sala de teatro. Total. Y que no olvidas jamás, ¿no? Es que los que hacemos teatro es porque porque tuvimos la buena suerte o la mala suerte de ser manchados por esto. En un momento estuvimos en una sala que algo nos impactó para siempre. Y los espectadores vuelven a las salas buscando esa experiencia. Y es muy raro que la vuelvan a ver, pero de vez en cuando la ven, porque sabemos que vamos a tener 4, 5, en el mejor de los casos 10, pero no muchas más. Y el resto lo sostenemos por amor, por cariño, porque nos gusta, y muchas veces nos sale. Ahora sabemos, yo siempre digo, a un amigo o una amiga me dice, a mí no me gusta el teatro. Y yo, claro, ¿cómo te va a gustar? Digo, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta el cine, claro, pero ¿viste el cine? ¿Qué cine viste? ¿Solo el de Uruguay que se hizo desde que naciste vos? No, viste el teatro del mundo
de otras lenguas en otros territorios, todo eso lo ves. La música igual, la pintura igual. Ahora, el teatro siempre ves el de tu tiempo y el de tu territorio, no ves otro. A veces, con una suerte, un festival, 2 festivales, que amplía, radicaliza de esta manera. Pero igual, ¿no? Un festival, por mejor que sea, no va a traer a cantor, ¿no? Entonces, puede resolver un poco el problema del territorio, no puede resolver el problema del tiempo. Entonces, nosotros siempre vemos muy poco del teatro. Ahora, cuando te encontrás con una obra de esas, nunca más vas a decir, no me gusta el teatro. Eso es firmado. No hay personas que no les guste el teatro. Hay personas que no han visto buen teatro todavía. ¿Por qué? Porque el buen teatro es muy difícil de hacer. Porque la gente que es buena haciendo teatro no le sale siempre. Y cuando le sale, no le salen todas las funciones. Es más, te diría, esa función que alguien dice fue la mejor que vi en la vida, cuando se la preguntás al artista dice fue una mala función. ¿No? En esa alquimia y en esa rareza hacemos teatro. Pero es maravilloso. La idea de persistir, ¿no? Esta especie de gente rara que tenemos esa afición de encontrarnos todos en un mismo sitio a una misma hora y ver a alguien en un escenario que está contándonos una historia. Una vez más, es el valor de intentar, no de lograr. Toda esa gente, por mal que lo haga mal, esa noche lo va a intentar hacer bien. E incluso cuando sale bien para vos, muchas veces vos vas a saludar a alguien y decís, me encantó, y te dice, hoy fue espantoso. Pero es que lo están intentando, el valor es intentar hacerlo bien. Y eso sí es un valor radicalmente distinto frente a otras, no solo disciplinas, sino otras disciplinas del mundo, ¿no? Hay muchas cosas que lo que intentan es vender, que lo que intentan es tener clics, que lo que intentan es convencerte de que los votes. El teatro intenta hacer buen teatro, que no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con compromisos que uno sabe que puede llegar a rozar si la ven ciertos ojos. Felisberto Hernández decía, para explicar sus cuentos, dice, de vez en cuando creo que nacerá dentro de mí una planta que ojalá tenga hojas de poesía si la ven ciertos ojos. Y esa es la delicadeza del acto teatral. Ahora, una y otra vez no tiene que ver con el logro, tiene que ver con el intento. Y eso ahí sí es inclaudicable. En eso sí hay un acuerdo. Y en eso sí hay un acuerdo incluso con los espectadores, que cuando dicen, no me gustó, ¿y qué voy a hacer? Está bien, la ley. Entroncando con el título de la obra que vamos a ver esta temporada, en el temporada alta que vas a estrenar, intentar que esa miseria, al menos ese día, nos haga felices. Sí, evidentemente, ahí la miseria del ay mísero de mí, ay infelice de Calderón es una oportunidad para reflexionar. Yo creo que la felicidad está un poco sobrevaluada, ¿no? O sea, tampoco todo el mundo persigue la felicidad y la han puesto en lugares, y tal vez no es la felicidad lo que necesitamos. Evidentemente la miseria se dice rápido cuando no la tiene, pero lo que tenemos que comprender es si la posibilidad de encontrarse con el otro en un grupo en donde todos somos miserables y nos reconocemos miserables, incluso con vergüenza, esa no es una posibilidad de habitar este mundo más calmado, que un grupo en donde todos tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos y los que fracasan no tienen lugar en el grupo. Es recordar que el teatro es esa contracara en donde los miserables, que sabemos que no somos del todo buenos, que no tenemos un lugar en el mundo mucho más eficaz que un teatro, sin embargo tenemos la posibilidad de existir. Y en esa demanda de existir hay mucha gente que se puede reconocer, ¿no? Y es un tema que no viene de mí, se lo copio, se lo robo, digamos, a Calderón, de la Marca. Mi algo, quién sabe. Pues muchas gracias, Gabriel Calderón. Esperamos seguirte viendo a menudo aquí, seguir intentándolo, seguir fracasando con humor y, sobre todo, lo que decías, intentando, persistiendo y haciendo un poquito más grande este pequeño mundo que es el teatro. Bueno, ojalá todo se cumpla y gracias por este capítulo y esta conversación. Gracias.